Entonces significa que nosotros tenemos que reconstruir desde los propios cimientos, levantar todo un aparataje cultural y educativo, porque nosotros incluso nos encontramos con juventudes que no han conocido algo distinto a lo que nosotros estamos viviendo estos años, que no se toca, que es el tema militar. Es un tema tabú, y más tabú si era en los años de Cabrujas, en donde teníamos unas Fuerzas Armadas. Yo ni siquiera diría de árbitro, ellos estaban ahí y aceptaban el juego democrático. Nosotros tenemos en este momento, yo me arriesgo a decir, un ejército gobernante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en los que estén viendo este programa. Saludamos a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo, a los latinoamericanos. Eh, Recuerden que están en Venezuela como problema de la filosofía del diálogo. Le invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. En este espacio buscamos conversar con figuras que de distintos lugares de la vida nacional han reflexionado sobre el país o han sido parte de su historia reciente, intelectuales, políticos, artistas, académicos, cuyas trayectorias permiten iluminar los procesos que han marcado nuestra experiencia democrática. La invitada de hoy proviene del mundo del pensamiento, una filósofa que ha dedicado su vida al estudio del lenguaje, de la argumentación y de la responsabilidad de las palabras en la vida pública. Para presentar a nuestra invitada, le doy la palabra a mi querido amigo José Rafael Herrera. Bueno, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nuestra invitada es Corina Lloris Villasana, nacida en Caracas el 16 de marzo de 1944, filósofa, profesora universitaria, investigadora y académica venezolana. Es licenciada en Letras y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello. Casa de estudios donde también obtuvo el doctorado en Historia. Además, posee una maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar y una maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, en España. Su carrera académica ha estado profundamente vinculada a la Universidad Católica Andrés Bello, donde fue profesora de Lógica, de Filosofía y Lógica, directora de la Escuela de Filosofía entre 1992 y 1998, directora de posgrado en Filosofía y coordinadora del área de Humanidades y Educación en el posgrado. También ha sido profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. En el ámbito institucional del pensamiento filosófico, ha tenido una destacada participación. Fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía, presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica y ha formado parte de organizaciones académicas internacionales como la Sociedad Interamericana de Filosofía, la Red Iberoamericana de Filosofía, la Academia Mexicana de Lógica y la International Etienne Gilson Society. Es autora de 6 libros y de más de 60 artículos académicos publicados en revistas especializadas, dedicados a temas como lógica, argumentación, filosofía del lenguaje, discurso político y teoría del conocimiento. Y ha participado como ponente en congresos internacionales. En 2024 fue incorporada como individuo del número de la Academia Venezolana de la Lengua, o que en el pasado perteneció a figuras como Rómulo Gallegos. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos académicos, entre ellos el Premio de Investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, el Premio de Investigación Filosófica Federico Riu y la Orden Universidad Católica
Andrés Bello. En los años recientes también participó como miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias entre el 2022 y el 2023, instancia que organizó el proceso interno de la oposición venezolana. Posteriormente, en marzo del 2024, la dirigente opositora María Corina Machado la designó como candidata presidencial sustituta de la Plataforma Unitaria Democrática para las elecciones del 28 de julio, luego de que Machado fuera inhabilitada para ejercer cargos públicos. Sin embargo, su candidatura no pudo ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de inscripción, lo que impidió formalizar su postulación. Posteriormente, la coalición opositora logró inscribir al diplomático Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Una figura formada en la lógica y en la filosofía haya sido convocada al centro de la escena política venezolana, dice mucho del momento histórico que vivimos. A veces la historia llama también a quienes han dedicado su vida a la academia. Su presencia hoy en este programa nos permite escuchar la voz de una intelectual que ha reflexionado durante décadas sobre la relación entre palabra, razón y vida pública. Doctora Corina Lloris, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Venezuela como problema, de la filosofía al diálogo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, José Rafael. En realidad para mí es un honor estar con ustedes en este programa tan bello, tan hermoso, que lleva la palabra de quienes hemos estado, bien sea en la academia, bien sea en el ámbito político, y nos permite acercarnos a pesar de las distancias y de las latitudes que hoy nos separan. Así que repito, agradecidísima con la presentación, José Rafael, agradecidísima, Jonathan, por haberme invitado. Bueno, Corina, tú sabes que este programa nos interesa muchísimo conocer a nuestros invitados. Qué cosa tan rara que una mujer se haya dedicado a la filosofía, a las letras. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia además en ese país? Cuéntanos tu historia, por favor. Bueno, fíjate que eso me permite, esa pregunta me permite, Jonathan, una cosa. Cuando en las redes sociales hablan de mí y resaltan la Universidad Católica Andrés Bello, mis compañeros de matemáticas de la Universidad Simón Bolívar protestan y escriben y dicen, es verdad que ella es ucavista, pero ella también es USBista. Y la historia está vinculada con lo siguiente. Yo he tenido toda mi vida una gran, no solamente afición, sino una gran facilidad con los números, vamos a decirlo de esa manera simple. Y yo empecé a estudiar matemáticas en la Universidad Simón Bolívar, perteneciendo a la segunda generación de la Simón Bolívar. Lo que son de esta universidad, me van a entender perfectamente. Yo tengo carnet 70. El carnet 69 es de la generación de la hija de Maíz, por ejemplo, de Rodrigo Agudo, de, de Diego Blanco, bueno, esa es más o menos la vinculación. Éramos cuatro gatos en Sartenejas y nos conocíamos todos, éramos todos muy amigos. Era en ese momento rector el doctor Maíz Vallenilla, ese filósofo que marcó tanto la historia de la filosofía en el país, lo mismo que de la parte universitaria. Y nosotros teníamos en la concepción de la Universidad de Maíz una vertiente de los estudios generales que formaban una parte muy importante de la formación de nuestros estudiantes. Y yo allí empecé a sentir una gran, no solamente curiosidad, sino incluso en mi récord académico hay un número impresionante de asignaturas de los estudios generales, porque yo me inscribía en los que eran obligatorios y los que no eran obligatorios para mí. Allí tuve profesores
como es el caso de Joaquín Marta Sosa, quien recuerdo con profundo cariño, a la esposa de él, a Tosca Hernández, pero también conocí a Rafael Tomás Caldera. Era una universidad en donde nosotros compartíamos las charlas con Maí por las videoconferencias y bueno, en algunos de mis artículos de prensa he hablado de, empecé a conocer el Eoipso y el ergo y a saber todas esas locuciones latinas que usaba Maí permanentemente. Y de ahí me empezó a nacer una profunda afición y deseo de estudiar filosofía. Eso hizo que en un momento determinado yo decidiera que yo tenía que estudiar filosofía. La Universidad Central estaba pasando por una situación bastante difícil en los años 70, 74, Claro, 75, por ahí, más o menos eso fue la época. Y me inscribí entonces en la Católica para estudiar filosofía. Pero la Universidad Católica tenía cerrada la escuela, el ingreso a la escuela de filosofía. Entonces me inscribí en letras. No, el rector de la universidad y era muy amigo de mis padres. Habló con mi mamá y le dijo, bueno, yo te ayudo a que ella acepte estudiar en letras hasta que reabra filosofía. Y así fue la historia. Jonathan, José Rafael, a los 2 años de estar estudiando letras, se reabrió la escuela. Entonces yo pude sacar las dos licenciaturas simultáneamente. Y de ahí esa formación que yo tengo matemática, filosofía y letras, que la canalicé en la lingüística y en la lógica. Ahí es donde está la convergencia de esas asignaturas. Eh, la vertiente de la historia está vinculada con un medinismo de mi parte. Medinismo me refiero a Medina Garita, heredado de mi padre, que fue un personaje dentro del gobierno de Medina y que me inculcó, digamos, una adhesión muy grande al gobierno del general Medina Garita. Y llegó un momento de mi vida, lo estoy contando así anecdóticamente, eh, que dije, yo no puedo seguir siendo medinita sin saber por qué. Eso me hizo meterme a estudiar una serie de aspectos de la parte política del país e incluso hice un viaje a los Estados Unidos, a los archivos nacionales de Washington. Me desclasificaron algunos papeles y habían pasado los 50 años y escribí el trabajo que me dio el doctorado y que también me sirvió de ascenso a la categoría de titular en la Católica sobre el golpe de Estado del año 45. De manera que yo les he tratado de resumir lo que ha sido esa parte, pero hay un aspecto que siempre se obvia en la historia, ya que estamos hablando digamos, de la biografía de cada uno de los que participábamos aquí en este programa, y es que yo siempre participé en la política. Lo que pasa es que yo nunca fui partidista, yo nunca tuve digamos, una adhesión a algún partido político, ¿no? He participado en muchas cosas, José Rafael lo sabe, tú también lo sabes, Jonathan, a través de las universidades. Yo formé parte en la Simón Bolívar, el famoso movimiento estudiantil que tanto se dio a hablar en aquellos años, que se llamaba, o se llama todavía hoy día, Fórmate y Lucha. De tal manera que he tenido una formación política de otra índole que no fue partidista. Y la vida se le ha dedicado a la academia, ciertamente, pero nunca dejé de lado una participación ciudadana, entendiendo la política desde la perspectiva del servicio a la polis y no solamente al servicio al partido, ¿no? Quizás con eso lo logró condensar. Pero dije que iba a decir, perfecto. iba a decir algo con respecto a mi personalidad. Cuando yo estaba muchachita, había una canción que dice despeinada, bueno, despeinada estoy aquí a orilla del mar. No quise obviar la presencia del mar en la entrevista porque eso forma parte de mi personalidad y aquí estoy con el cabello a la brisa, tapándome los ojos y pidiéndome ver bien la pantalla. A pesar de que he tenido sus dificultades, porque entonces la imagen sale un poquito oscura, no quisimos sacrificarla porque Corina Lloris está vinculada estrechamente con el mar. U- Después cualquier cosa que quieran les puedo seguir. He Bueno, hablado mucho.
No, bueno, para nosotros en principio es un enorme placer tenerte y esta última eh, respuesta que tú nos estás ofreciendo es una expresión muy clara del papel, de la importancia que tiene la filosofía para la comprensión del asunto social, político, cultural, artístico de la sociedad venezolana, que por cierto ha sufrido muchísimo durante estos últimos 20 y pico de años. Y yo creo que precisamente el papel de la filosofía en este momento, digamos, en el cual se abren posibilidades para, digamos, reconstruir la sociedad venezolana. Bueno, yo creo que el papel de la filosofía en este momento es muy, muy importante y creo que tú eres una de las personas que más podría contribuir a que, digamos, se institucionalice la actividad formativa, eso que lo llaman los alemanes la Bildung, la formación cultural, la formación estética del hombre, como decía Schiller, porque la necesitamos. Es decir, la pobreza espiritual que ha generado este régimen en Venezuela ha sido tremenda. La destrucción del tejido cultural venezolano, que por cierto en algún momento tuvimos y lo tuvimos muy, muy seriamente. Ahora, bueno, resulta que tenemos que hacer una labor de esa naturaleza y creo que sería perfecto que tú nos dijeras o que tú nos plantearas, digamos, las posibilidades que tenemos de reconstruir la cultura venezolana, ¿no? La cultura, no la cultura venezolana en el sentido del folclore, sino la cultura venezolana en el sentido de la civilidad, de la ciudadanía, de la eticidad, ¿no? Es muy importante lo que estás ahí acotando, José Rafael, porque a mí muchas veces me han hecho preguntas similares y yo siempre digo que nosotros tenemos que empezar por resolver el problema de la cultura en el país. Entonces, tengo que hacer la aclaratoria que tú estás haciendo. Es decir, yo no estoy hablando de la cultura en el sentido folclórico, yo estoy hablando en un sentido de cultura con C mayúscula, que engloba tantas cosas y no solamente educación, es cultura, es más allá del simple hecho educacional, sin que con eso te va valorando la educación. Nosotros tenemos en este momento una población con unas grandes carencias de formación, que por cierto también se refleja algo muy interesante que es el deseo de aprender en muchas personas, la necesidad de aprender, pero que durante estos 27 años se fueron cercenando los accesos a todo lo que se nos puede ocurrir. Podemos echar de menos, José Rafael, Jonathan, la ida a un concierto un fin de semana, la ida a un museo un fin de semana, cualquier cantidad de cosas que se fueron perdiendo en Venezuela, hasta una exposición de cerámica, por decir una cosa muy simple. Entonces, significa que nosotros tenemos que reconstruir desde los propios cimientos, levantar todo un aparataje cultural y educativo, porque nosotros incluso nos encontramos con juventudes que no han conocido algo distinto a lo que nosotros estamos viviendo estos años. Tú sabes, cuando uno habla de la democracia, o empezamos a hablar con nuestros conceptos que estamos diciendo y hablamos de la polis y decimos es que la política, lo que significa el servicio a la polis, uno ve las caras de muchos de ellos como diciendo que estará diciendo esta señora. Porque entonces vamos un poquito más allá, más allá, es el problema del lenguaje, es la Claro, pérdida del lenguaje. Y entonces no es asunto de que yo esté rechazando ni el inglés, ni el francés, ni el alemán, yo no estoy haciendo eso. Pero si yo tengo la palabra en castellano, ¿por qué tengo que usar el neologismo? Y entonces no claro. solamente el problema del neologismo, sino que es que hay palabras que se perdieron.
En el contexto venezolano hay palabras que ya las personas no tienen la menor idea de qué significan. Entonces, hay una pobreza lingüística, una pobreza cultural que tenemos que atacarla de raíz. Y por ahí es uno de los donde nosotros tenemos que comenzar. Porque sin necesidad de acudir a refranes o a frases hechas o a máximos, nosotros, si nosotros seguimos manteniendo un país, es que ya ni siquiera la palabra inculto dice lo que yo quiero decir. Desprovisto de una cantidad de conceptos, nosotros no podemos avanzar. Ustedes saben Así es. perfectamente, viendo desde la perspectiva filosófica, que si tú no haces deslindes conceptuales, empiezas a resbalarte. Y no es asunto de filosofía analítica o no analítica, es asunto de entender que no es lo mismo mesa que silla. Entonces, si estamos hablando de mesa, es de mesa. Y si vamos a hablar de silla, es de silla. No importa que la mesa tenga cuatro patas y la silla también. Son cosas absolutamente distintas. Y entonces, en la medida en que nosotros logremos entender el problema, porque además, ahora, la inteligencia artificial, y dale con la inteligencia artificial. Señores, la inteligencia artificial es un utensilio, una herramienta de la cual yo me puedo hacer uso para que me ayude, pero no sustituir mi conocimiento, no sustituir mi mente. Bueno, yo acabo de escribir un artículo, José Rafael, que después te lo voy a mandar papel literario del Nacional, sobre la técnica y Heidegger. Y digo, yo no puedo esclavizarme de esa manera a la técnica. Es decir, alienarme completamente. Entonces yo soy el instrumento de la técnica, no la estoy utilizando yo a favor mío, sino que la técnica es la que me está utilizando a mí. Pero nosotros esa Así es. conversación la tratamos de explicar y no nos la comprende. Entonces, sí creo que el papel de la filosofía, yo sí creo en el papel de la cultura, yo creo, pero hondamente en una formación e incluso me arriesgo mutatis mutandi y haciéndole las correcciones, el ideal universitario del cardenal, güey, del cardenal, cuando él hizo toda esa concepción, que es la concepción en el fondo que tuvo Maí con Simón Bolívar, de tener la filosofía es un elemento que no lo puedes perder en la educación, no solamente en la educación universitaria, sino a lo largo de toda la educación del muchacho, del niño, y para eso hay gente que está especializada. Nosotros en Venezuela tenemos gente que está especializada en el campo y lamentablemente no la sabemos utilizar. Y si quieres, para dar un cierre a esta parte, quiero decir, a mi respuesta, es impresionante cómo estamos tratando a las partes humanísticas en el país, en las universidades, cercenándolas y arrinconándolas. La historia de siempre, pero en los últimos años se ha visto más acentuado. Mira, Corina, Así es. eh, a mi juicio, una de las reflexiones más importantes sobre el Estado la hizo la COPRE, que fue una participación de distintas tendencias políticas dirigida por extraordinarios intelectuales. Y recuerdo una caracterización que yo creo que todos los venezolanos pues las tenemos presente, aquella que hizo José Ignacio Caboruja en El estado del disimulo, diciendo que el Estado venezolano, y estaba caracterizando los 40 años, eh, era provisional, pero además hace una mirada más global y dice, Venezuela fue como un campamento, quizás nos convertimos en un hotel. Ese hotel que tenía la imagen Cabruja se militarizó y, y dejamos de ser, el problema ahora era que no solo no cumplía, no podías seguir las reglas del hotel, sino que además, si decías cualquier cosa, te metían preso, te mataban, casi como un dile que no me mates, Justino, como aquella famosa novela de Juan Rulfo. Entonces, esa provisionalidad ahora es transformada en un estado cívico, militar, policial. ¿Cómo ves tú la transición? Porque al parecer como que todo el que habla
todos estamos de acuerdo hacia dónde vamos, pero yo no estoy tan seguro de eso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la transición? ¿Cómo desarticular eso? Bueno, es que aquí hay un punto, un tema crucial para Venezuela que no se toca, y es el tema militar. Es un tema tabú, y más tabú si era en los años de Cabrujas, en donde teníamos unas Fuerzas Armadas, yo ni siquiera diría de árbitro, ellos estaban ahí y aceptaban el juego democrático. Nosotros tenemos en este momento, yo me arriesgo a decir, un ejército gobernante, a pesar de que las figuras no tengan las charreteras puestas, ¿no? Y eso es un tema que se elude justamente por el miedo a la represión y el miedo a la prisión. Pero si nosotros nos ponemos a analizar el problema en Venezuela, nosotros nos encontramos que nuestra independencia no es una independencia, no es una independencia militar en el momento que se gesta. Se gesta, es militar en el momento de la guerra, pero nosotros tenemos unas declaratorias en donde está presente la civilidad y se empeñaron en contar una historia y narrar una historia y crear una historia en donde el militarismo se lo inocularon el ADN al venezolano. Tan es así, José Rafael, Jonathan, que yo le voy a dar las gracias a ustedes, te digo, muchas gracias, Jonathan, entonces tú me contestas a la orden. Y ese es el gesto militar. Lo hacemos inconscientemente, hombres y mujeres, porque hay un culto al militar de una manera tan impresionante que nosotros hemos aceptado que el poder militar haya estado por encima del poder civil. Y eso no puede ser, es al revés. Es el poder civil el que tiene que estar al mando y el poder militar para lo que está creado y para lo que fue creado y ha sido pensado. Es un tema difícil de tocar. Yo tengo allí vamos a decir, una formación dada por Domingo Irwin y Herbert Kennedy, que fueron los que me ayudaron y me gestaron todo el trabajo de Medina, que no, yo metí a estudiar todo el proceso militar, porque la historia te repite constantemente el 18 de octubre con una polémica que no tiene sentido, que si es revolución o no es revolución, ninguna revolución, un golpe de Estado. Un golpe de Estado dado por los militares y aprovechado por excepción democrática. ¿No? Claro, claro. Es eso como se gesta todo el asunto y tú vas más o menos dándote cuenta y vas viendo cómo van pasando las cosas. Entonces, a Domingo le preguntaba en sus mejores tiempos que por qué él se había dedicado al tema militar. Y él decía, bueno, así como otros se dedican a estudiar lechuga, yo me dediqué a esto. Y él me dio a mí una gran formación, me hizo meterme digamos, la literatura especializada, porque saber sobre el tema militar no significa que tú sepas cuántos tanques tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela, que ese es uno de los problemas que hay, que no se tiene el conocimiento que se debe tener. Entonces, yo incluso tengo muchas cosas escritas, pero ya llegó un momento de la historia venezolana en los últimos años que yo no me atreví a seguir escribiendo sobre el tema, pero muchos de mis artículos están centrados en eso. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, Jonathan, es que la respuesta está y el problema está centrado sobre el tema militar. Y esa transición todavía no ha empezado. Aquí voy a ser muy teórica, ¿no? Y de lo que se llama en teoría política la transición, y ambos lo saben muy bien, pasa por etapas. Y es la primera etapa que la hemos estado viviendo, que tiene que ver con la liberalización de todos los presos y todo lo que tiene que ver con todo este amarre que hemos tenido. Y la segunda ya es la estabilización. Ahora, eso no significa que se den una y se corte y empiece la otra. Se pueden solapar, se pueden mezclar. Y hasta que no se haya roto todo el aparato represivo y hasta que no se empiecen a ver otro tipo de señales, nosotros no podemos hablar que estamos en un camino hacia una transición y la transición va a llegar en el momento que se abran las elecciones,
de tal manera de unas elecciones que sean realmente participativas, que sean, digamos, monitoreadas por institutos internacionales y que nosotros podemos garantizar que se garantice la participación plena. Porque si aquí las elecciones se van a hacer, le van a impedir a María Corina participar, no estamos hablando de nada. Porque entonces volvemos al año 2024, otra vez a impedir la participación de María Corina, pedir la participación de Corina Llori y dejar participar a otro porque, bueno, porque les provocó dejar participar creyendo que no íbamos a ganar las elecciones. Entonces, son momentos muy difíciles. Es un momento que cuando uno trata de analizarlo te das cuenta que tienes que tragar muy grueso, por no decir tragar los sapos, muy grueso, ver figuras como bien dicen uno de los políticos, que me les voy a robar la frase, representan ellos mismos, representan la inestabilidad. Los hermanos Rodríguez representan la inestabilidad. Ellos no pueden garantizar estabilidad alguna. Mientras la conducción, me pone la palabra entre comillas, de la política en el país está en manos de ellos, aquí no hay estabilidad alguna. ¿Cómo es posible que esta otra semana volvió a salir el señor con el programa bendito a hacer amenazas en contra de María Corina? Entonces, eh, hay un problema serio que siente que ha avanzado porque sí se avanza, independientemente de que el preso esté todavía con medidas cautelares restrictivas, pero está durmiendo en su casa, está tomando agua filtrada. El periodista Centeno lo pudieron operar y ya logró pararse y caminar. Que salió, ustedes saben que él salió en silla de ruedas de la prisión. Que a Juan Pablo Guanipa le quitaron el grillete y se lo quitaron a Freddy Superlano. Tengo amigos que me han hablado de que ya les quitaron todas las medidas de presentación en los tribunales. Entonces tú sientes ciertamente que sí hay un avance. Hay algunas personas que se han atrevido ya a regresar al país, hay otras que todavía tienen mucho temor. Y uno dice, sí se vislumbra que vamos por un camino que todavía nos seguimos tragando grueso, pero falta todavía, falta, y yo no sé si mucho, pero sí falta. Me Sí. quedaste muy Eh, serio Yo, en ese yo he estado, referente. sí, no, es que es interesante lo que estás diciendo. Eh, digo, yo he venido insistiendo en los últimos tiempos, tanto por las redes como en los artículos de prensa, en la distinción que establece Benedetto Croce sobre, digamos, lo que significa una oposición y una distinción, en el sentido de que yo puedo oponerme a un sector, digamos, una derecha se opone a una izquierda, como el padre al hijo, o el arriba y el abajo, etcétera, ¿no? Pero yo lo que no puedo es oponer términos que son distintos, que son absolutamente incompatibles. Entonces, digamos, para poner un ejemplo, si yo tengo a la derecha, para decirlo de alguna manera, no la puedo oponer, qué sé yo, a un safari. Son términos que son Bien, absolutamente sí. incompatibles, son distintos. En política, específicamente, yo puedo establecer una relación entre políticos de izquierda y políticos de derecha y establecer una relación de oposición que además es absolutamente necesaria porque no hay un término si no está el otro. Yo no puedo hablar del arriba y si no tengo una referencia, que es el abajo. Bueno, no puedo hablar de la derecha si no puedo hablar de la izquierda. Entonces, una cosa es que yo tenga una izquierda o una derecha y otra cosa es que yo tenga una izquierda o una derecha y un grupo criminal. Y esto es uno de los grandes problemas que yo he venido tratando de que se comprenda que eso no es oponerse, porque es decir, hay una distinción radical, fundamental, y la única manera de solventar esa situación,
bueno, que mi querido amigo de siempre, Jonathan Alzuru, en estos días me decía, es que lo están haciendo que los criminales vuelvan a ser políticos con una pistola aquí. Los están impulsando, y eso también me lo decía en estos días Américo de Gracia, que lo entrevistamos, decía, bueno, pero es que están siendo obligados. Lo que no sé si realmente está pasando, no lo sé, o sea, te pregunto, porque yo no sé si este perfil de tipos como el del programa que tú hacías mención hace un momento, que para mí no es un político, es un malandro. Y estos señores que están al frente, nada más y nada menos que del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, son unos malandros. Porque no se trata simplemente de una intuición, sino que hay experiencia, hay, digamos, confirmación en los hechos de que se trata de unos malandros, ¿no? Además, mala gente, son personas de estas manipuladores, este tipo de gente terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la única manera, efectivamente, como decía Jonathan, es que estos señores, bueno, el curso lo dirijan nuevamente hacia la política y abandonen la criminalidad, pero para eso también hace falta en algunos casos eh, el encuentro con la justicia, porque hay muchos que la han traspasado, digamos, ¿no? Claro, José Rafael, porque es que hay un elemento, y a mí me parece excelente lo que tú acabas de decir. Me hiciste recordar en los estudios iniciales de los cursos de lógica, de los principios de lógica, cuando tú dices la ausencia del tercio de comparación, que si no tienes el tercio de comparación no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, Así es. el asunto básicamente es que si estamos en presencia de alguien que no puede encarnar en él el poder, es que ni siquiera que tú dices un poder autocrático, para no ponerle la palabra tiranía, sino autocrático, vamos a poner a limarlo un poquito ahí. Que tú dices, bueno, yo me estoy oponiendo de alguna, pero es que esta gente no representa ni siquiera un poder autocrático. Este es el robo de una nación, el robo, el despojo a una Increíble, nación. increíble. Es lo que yo digo en el artículo mío de la fábula. Desbarataste el bosque, hiciste que las aves migraran, las corocoras perdieron el color porque están en cautiverio. Y entonces encima las aves migrantes ahora tienen miedo de volver porque no saben si tienen el nido que dejaron o si no les conviene dejar el nido que ahora hicieron. Entonces, ciertamente, nosotros no podemos ver en ellos la representación de algo al que yo me estoy oponiendo. Pero el asunto donde está también es que en las transiciones tuteladas es muy difícil a veces poder controlar todo el proceso que se está viviendo en este momento. Y hay muchos elementos que pueden surgir de pronto, que pueden echar por la borda todo el esfuerzo que se está haciendo. Y de ahí que yo creo que ese cuidado que está teniendo la administración Trump con lo que digamos, en la manera como lo están enfocando. Que si nosotros queremos hacer algún tipo de comparación que a veces son tan odiosas y tan poco precisas en las transiciones, a mí se me ocurrieron en este momento dos transiciones, ¿no? Aunque a veces no la llaman transición, la transición de Rómulo. Pero el gobierno de Rómulo es un gobierno de transición, lo mismo que el de Leoni. Fíjate que Claro. Rómulo tiene que enfrentar el carupanazo, el porteñazo, lo que pasó en los próceres en su atentado, y lo logra guapear porque hay que verle la cara a lo que tuvo que aguantar. Le logra, pasa el gobierno a Leoni ya se afianza mejor, y para mí en ese momento estoy haciendo yo una interpretación de la historia donde se marca la transición, es cuando le entrega el gobierno
a la oposición que es Caldera. Ahí sí hay el paso de transición, porque tú Claro, reconoces claro. incluso al otro. Eso es extraordinario en la historia de Venezuela. Hay que estudiarla y entenderla dejando de lado los partidismos. Eres adejo, eres copellano, o eres juguetista, déjalo de lado. Mira lo que pasó en la historia. Y lo otro que me viene a la mente, me venía a la mente, mientras estábamos intercambiando las ideas, es el proceso español. Acuérdate cuando Tejero le da el golpe y le grita a Suárez, siéntese, señor Suárez, con su grosería que pasa en la historia, ¿no? Entonces, y que es el rey el que interviene, y que el rey Juan Carlos Claro. ahí pasa la historia también porque es el que logra estabilizar el momento de transición en España. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir, digamos, cooperando en empujar la marca y no precipitarnos, porque si nos precipitamos se nos rompe todo el proceso. Nos está costando trabajo, sí, porque es que hay aspectos que incluso uno no lo ve todavía, que por ejemplo, toda la parte económica. Esa es una parte que aquí no se ha vislumbrado todavía la solución, y tú ves una población desesperada en eso. Pero tú sientes en la calle, José Rafael, un ambiente distinto, un ambiente diferente. Tú sientes a la gente es que la palabra esperanza a mí no me gusta utilizarla, con certezas. Yo tampoco. Tú la sientes No, con certezas, como diciendo, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a suceder, y yo sé que esto se va a componer. Lo sientes en todos lados. Entonces, me parece que nosotros estamos en un camino correcto, por llamarlo así, no hablando de corrección política, porque tampoco me gusta, pero que sobre todo lo que debemos tener es un poquito de aguante, para decirlo en venezolano, ¿no? Hay que tener aguante, ¿va? Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir con fuerza, y seguir adelante, porque las tenemos todas para ganar, no tenemos nada, perder, aquí no es perder. Y que esta gente, te lo repito, no es estabilidad, esta gente es más bien lo contrario, es exactamente el concepto contrario. La inestabilidad son ellos. Corina, en tu Así es. explicación de la historia venezolana, a mí me parece muy bien porque haces una distinción entre transición y elección, no las Sí, confundes. Eh, y entonces aquí viene una pregunta, fíjate, los militares en este caso no solo tienen el poder coercitivo del Estado, sino son participantes en la minería, en el gas, en las comunicaciones, tienen empresas. Es un poder empresarial, es como una Fedecámara armada, sí, pero sí. además constitucionalmente con apoyo jurídico, es decir, durante 25 años se le estableció una estructura jurídica donde estos sujetos pueden funcionar como empresa. Por lo tanto, tienen unos intereses, ¿verdad? Creados, aunados los ilegalismos. O sea, imaginemos que ya tienen empresas, pero si le metes el ilegalismo, bueno, eso es maximizado. Si es Wow. unas elecciones, si es unas elecciones sin una estructura social, de acuerdo social, o sea, si es solamente eh, un respaldo popular a una figura, en este caso María Corina, que tiene 70%, pero cuando le quiten la pistola de Trump, tú te imaginas los intereses, cómo van a salir. De allí la pregunta, ¿crees importante la reunión con Enrique Márquez, con las distintas oposiciones que no son, o manifestaciones de resistencia en Venezuela para una organización, para pensar en principio cómo desarticular eso? Porque si no pensamos cómo desarticular eso, el gobierno de Trump tiene una fecha de finalización de su gobierno. No sabemos quién vendrá y no podemos pensar un país en función de la política, de la historia política norteamericana. Pensando en lo que te decía anteriormente de un país provisional, ¿acaso no se está pensando provisionalmente en este momento? Bueno, mira, Jonathan, yo creo que el problema básico, y lo voy a repetir, es el problema militar. Esa es mi perspectiva. Yo en eso soy muy, muy, muy enfática.
si nosotros no nos enfrentamos a ver cómo resolvemos ese problema, aquí no va a haber una transición real. Porque nosotros, teóricamente, lo que pasa es que los términos a veces son como muy difíciles de manejar. Es el ejército en Venezuela, las Fuerzas Armadas en Venezuela, han sido una guardia pretoriana que ha estado al servicio de personalidades políticas, como en el caso de Gómez. Es Claro, el que inaugura y crea las escuelas militares y que eso se le desconoce siempre cuando se narra la historia, porque la historia venezolana está muy mal narrada. Eh, Gómez lo que consigue con la Fuerza Armada es que sea su guardia pretoriana al servicio de él. Y tan es así que cuando Gómez está en el gobierno, Gómez se reserva siempre, y por eso hace los cambios de constitución que hace durante los 27 años de su dictadura, se reserva siempre la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, porque él sabía perfectamente que tenía que manejar las Fuerzas Armadas. Eh, y fíjense que las Fuerzas Armadas irrumpen en el año 45. Es decir, de esa guardia pretoriana que tiene Gómez, el gobierno de López y el gobierno de Medina, que se puede clasificar como unos gobiernos de transiciones democráticas, en las Fuerzas Armadas están jugando allí un papel, yo diría que de árbitro, porque no son propiamente gobernantes en el sentido estricto de la palabra, aun cuando sean los dos presidentes militares, ¿no? López y Medina, pero hay un juego democrático, hay una apertura a la democracia, una serie de elementos que están ahí. Pero fíjense, la Fuerza Armada vuelven a irrumpir, dan el golpe de Estado y entonces siguen tutelando el gobierno, vuelven a darle el golpe a Rómulo Gallegos y se establecen hasta el año 58 como lo que se llama en la teoría de la política militar el gobierno, el militar gobernante, ya no es árbitro, sino gobernante. Entonces, Rómulo logra, conjunto con el resto de los presidentes, que esa Fuerza Armada no sigan en ese papel de gobernante y en cierta forma son un tanto árbitros. En cierta forma son árbitros, lo logran manejar con cierta, pero esa Fuerza Armada de esos 40 años están educadas dentro de, dentro de unos parámetros democráticos y actúan de una manera distinta. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos llega el momento de Chávez? Que vuelve otra vez la Fuerza Armada a convertirse en gobernantes, Fuerzas Armadas gobernantes, haya o no haya la figura militar al mando de la misma. Entonces, le das el voto, le das las industrias, le das el manejo de todo lo que tienes de los peajes, de gasolina. Entonces, nosotros tenemos una estructura que no corresponde a una república, porque nosotros tenemos distorsionados los poderes. ¿Cómo que tú, el que tiene digamos, la violencia legítima así va es. a estar gobernando? Entonces, ese punto, José Rafael, Alexis, perdón, Jonathan, te voy a decir Alexis siempre por Alexis, tu hermano. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentar el asunto, hacer las conversaciones que tienes que hacer, sentarte a hablar con quien tienes que sentarte a hablar. Eso no significa que tú vayas a torcer las voluntades de nadie. Y es que muy acertadamente está diciendo José Rafael, vamos a saber a quién estamos llamando oposición, vamos a saber de qué estamos hablando. Y entonces volvemos al inicio, Jonathan, en los deslinde conceptual. Pero es que entonces la gente cree que nosotros estamos en el mundo abstruso de la filosofía y nos perdemos en eso. No, señor. O usted aprende a distinguir los mangos de las guayabas o usted se va a intoxicar. Así es. Entonces, haga el favor. No sé si te Así contesto, es, así es. Jonathan. Y, José Rafael, ¿ibas a decir algo? Bueno, no, que estoy de acuerdo con lo que dice Corina. Yo creo que los militares
en Venezuela, bueno, yo creo que lamentablemente desde Bolívar en adelante hemos tenido que padecer esta especie de cruz terrible, ¿no? Porque no nos los quitamos de encima. Es decir, se han convertido en como en los tutores, como decía Corina, de todo el proceso de desarrollo de la historia contemporánea. Y bueno, yo creo que de verdad hay que devolverlos a sus cuarteles y colocar, digamos, dentro de sus límites lo que ellos tienen que hacer, porque yo creo que llegó la hora de la civilidad, llegó la hora, digamos, del desarrollo ciudadano. Es decir, no es posible que eso que decía Jonathan hace un momento, que las industrias estén en manos de ellos, que tengan consorcio y que además de eso también tengan no solamente negocios legítimos, sino ilegítimos. Es una cosa, de verdad, están contribuyendo con el crimen ese ecológico tremendo que está ocurriendo en el Amazonas. Es una cosa verdaderamente terrible, muy triste. Y bueno, yo creo que hay que comenzar a colocar a estos señores en su sitio, ¿no? Pero para complementar Pero que dice José Rafael, colocarlos en su sitio supone un plan, supone una discusión pública, un acuerdo, a Bueno, mi yo me juicio. imagino, Jonathan, perdona que me estaba volteando así, porque como usted sabe que yo estoy en más de todo que el aire, un ruido de aviones bastante fuerte. Pero no creo que no son aviones de guerra, sino que son aviones que van a Maiquetía. Bueno, la, tiene que ser abierto y tiene que ser consensuado, tiene que establecerse una serie de mecanismos y va a ser muy difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es como el muchacho díscolo que tú tienes en tu casa, el hijo que fastidia y que no te quiere hacer caso y que quiere hacer 40.000 diabluras y poner en peligro a todo el mundo, que no te queda más remedio que sentarte con él y a veces vas a tener que negociar. Eh, yo lo puedo decir con mis hijos. Yo había veces que yo sabía que tenía que dejar que hicieran ciertas cosas y no ceder en las que no debía ceder. Y había en donde algunas que yo decía, déjame hacerme la loca, déjame hacer un poquito la loca con eso, pero hay otras en que no cedes. Y yo pienso en que en ese sentido, esto tiene que ser conversaciones abiertas. Por eso es que yo insisto que es un tema que tiene que hablarse. No puede ser ese tema tabú que hemos tenido en Venezuela. No puede ser que cuando tú digas así que el es. poder civil tiene que estar por encima del poder militar, la gente se asusta. No puede ser. ¿Cómo es posible que, porque es que cuando yo estoy hablando del poder militar, yo estoy hablando del poder policial, ustedes saben lo que le pasó a Elías Pino ayer, antier, que lo atracaron en el paraíso, lo querían esposar, le revisaron la cartera y le robaron unos dólares que tenía en la cartera. Entonces decían en las redes, bueno, lo voy a decir con mi palabra, hoy atacaron la historia en Venezuela. O sea, hay que verle la cara, que no es porque no conozcas historia, no conozcas a Elías, sino porque Elías también tiene es un hombre con ciertos años. Y cuando tú lo estás viendo, tú te estás dando cuenta que tú estás abusando. Y suponte tú que tú no lo conozcas. Bueno, 5 policías lo pararon, pues no sé en qué parte en el paraíso. Entonces, tú te das cuenta que es una corrupción, una corruptela instaurada dentro de un determinado sector que es el que está manejando el poder en el país. Y eso tú lo tienes que sanearlo. Y para Así eso, es. queridos, está la justicia. Si usted está en curso en algún delito, usted tiene que presentarse ante la justicia. Si a usted lo Así absuelven, es. bienvenido sea que lo absolvieron. Pero si usted está condenado, usted tiene, y eso no tiene que ver solamente con el aspecto militar, que yo lo estoy diciendo en todo sentido. Aquí no puede en ningún momento hablarse de reconstrucción de tejido social si no se pasa por la verdad, por la justicia, por la reparación y la garantía de no repetición. Son 4 pilares fundamentales de esa reconstrucción del sentido social y ahí del tejido social. Y evidentemente que en esto está metido el estamento militar, pero es que siempre lo eludimos, siempre lo sacamos de la conversación.
Y eso hay que hablarlo sin temor a represalias y sin temor a decirle al señor, vamos a hablar, a ver, ese no le corresponde a usted. Eso es como, por ejemplo, José Rafael y Jonathan, ustedes se deben acordar, voy a tocar un punto, José Rafael, que va a saltar. Hace unos años, yo diría que unos 10 15 años, no, no. Me estoy remontando esos años por una profesora que yo discutí en la universidad que ella falleció, y por eso que más o menos me doy cuenta que es hace más de 10 años. Cuando empezaron a llamarnos en la universidad, a todo el mundo con el nombre de trabajadores universitarios. Todos éramos trabajadores universitarios. Oh, sí, Ah, sí, 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 mira trabajador la consecuencia universitario. que se trajo. Por el Mira la amor de Dios. consecuencia. Entonces, ustedes me van a perdonar, yo no tengo nada de discriminadora, pero el trabajador administrativo no es el docente. Sí, El obrero no es el trabajador administrativo y no es el docente. Y las universidades funcionan por los estudiantes, porque si no, los estudiantes, sin estudiantes no tenemos universidad. Y entonces, ¿qué es eso de trabajador universitario? sí, Cada zapatero es tu zapato, cada quien es lo que le corresponde. Y el estamento militar de un país es el estamento militar de un país que tiene el ejercicio de las violencias legítimas. Pero esa persona no puede estar al frente del gobierno, no puede tener la autoridad del gobierno, porque si no hay un abuso de las armas. Y eso, bueno, basta así es, con sentarse contigo y conversar Bueno, estamos tal llegando cual, al tal final. cual. ¿Algún Uf, comentario, José Rafael? como que hablé mucho. sí, No, muy sí, bien. no, que estaba acordándome que a mí me reventaba desde que lo escuché por primera vez, porque era como igualar por debajo a todo el mundo, ¿no? Como que Sí. si la universidad no es precisamente un esfuerzo permanente por desarrollarse y por ser cada vez más competitivo, en el sentido de tener competencia, no de competir así por, ¿sabes? Sino de en el sentido de la competitividad, pues de ser capaz, ¿no? Me estaba acordando que hace mucho que nosotros, los venezolanos, yo recuerdo cuando estaba muchacho, cuando estaba joven, que los policías le decían a uno ciudadano, deme su cédula o ciudadano, mire, es por aquí. No, ahora es ciudadano, es decir, que perdió sentido el término, ¿no? Y peor todavía, hoy en día le dicen, mira, papi o papayito, Mi es decir, amor, una mira cosa mi amor, verdaderamente, mira muñeca, porque el mira muñeca, sentido dame de la la cédula. ciudadanía, sí, perdió el sentido, el concepto de ciudadanía. Y eso es lo que hay que recuperar la condición ciudadana, ¿no? Esto para mí es una labor, una tarea. Y bueno, por ahí se encuentra todo lo que decíamos al principio, digamos, de rescatar la eticidad de la sociedad venezolana y su formación cultural, ¿no? Es decir, si no hay esos valores fundamentales, no vamos a poder no solamente mediar contra el militarismo sino tampoco vamos a poder superar esta crisis enorme, de esta pobreza espiritual que nos han clavado durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, tu último comentario para cerrar nuestro programa, querida Corina. Bueno, Jonathan y José Rafael, ante todo, muchísimas gracias. Me parece un programa muy dinámico. Y además hablamos con soltura, muy agradable. Me parece que eso es muy importante. Y si yo tengo que darle un mensaje a quienes oigan este programa, esta grabación, sería precisamente lo que dijimos hace rato, ¿no? Vamos a tener talante y aguante. Vamos a tener talante y aguante. No desviarnos, por mucho que en algún momento haya algunas cosas que no nos gusten, pero que nosotros tengamos la capacidad reflexiva para darnos cuenta que hay momentos en la historia que uno tiene que ayudar a empujar el carro hacia adelante y no que se atasque o que se quede pegado en un barro. Y creo que eso es fundamental en este momento. Entender lo que está sucediendo,
eso no significa paralización en ningún momento, que tú sigas también reclamando tus derechos. Tú estás en todo el derecho de salir, participar en actos políticos. En estos días ha habido reuniones de los partidos políticos, de participación de quienes han estado saliendo de las cárceles, de estos lugares espantosos. Y bueno, este es un tema que por algunas circunstancias pues no lo tocamos, nos fuimos por otro lado, pero es que es indispensable que salgan todos, que no quede uno solo dentro de las cárceles y que le quiten el grillete a Perkins Rocha, porque mientras Perkins siga con ese grillete y las medidas restrictivas impuestas, porque es lo que tiene es la casa por cárcel, nosotros tenemos ahí un símbolo de la opresión que no ha terminado todavía. Se ha convertido en ese símbolo, de tal manera que cierro el programa diciendo lo que hemos escrito tanto en las redes: libertad para todos los presos políticos, libertad para Perkins Rocha. Muchísimas gracias, Corina. Te agradecemos tu presencia. Recuerde darle a la campanita, darle me gusta, compartir este episodio. Hasta la próxima. Gracias, Jonathan. Gracias, José Rafael. Un abrazo muy Un grande. abrazo enorme. Gracias. Abrazos.